Soy Hugo, un camionero veterano. He visto de todo en la carretera: accidentes, animales salvajes cruzando de noche, conductores imprudentes y sí, alguna que otra historia de fantasmas que los traileros suelen contar en las paradas de descanso. Pero nunca creí en esas cosas hasta hace un par de meses. Esa noche, llevaba una carga de productos refrigerados desde la frontera hasta un almacén en el sur. Era una ruta larga, de esas que te agotan hasta el alma. Pero lo peor no era la distancia, sino la falta de áreas de descanso decentes. Durante kilómetros y kilómetros, no había un solo lugar para detenerse a estirar las piernas o tomar un café. Mi único compañero era la radio, que apenas sintonizaba bien en esa zona. La carretera estaba completamente desierta, y el único sonido era el del motor y el viento que azotaba el tráiler. No sé a qué hora fue exactamente, pero en algún momento comencé a sentir un cansancio extremo, uno que nunca antes había sentido. Los párpados me pesaban y la cabeza me dolía como si llevara días sin dormir. Sabía que debía parar, aunque fuera un momento. Entonces, como caído del cielo, vi un pequeño anuncio que decía próxima parada, 5 kilómetros. No recordaba haber visto nunca esa parada en mis rutas, pero en mi estado, era como un salvavidas. Aceleré un poco y, tras recorrer los 5 kilómetros, allí estaba, una gasolinera vieja, con un letrero neón parpadeante que apenas se mantenía encendido. En el letrero se leía Gasolinera San Judas. La estación estaba desierta. Solo había un par de luces exteriores que lanzaban sombras extrañas sobre el asfalto. Bajé del camión y sentí un frío raro, uno que no se parecía al frío de la noche, era un frío profundo, como si viniera de adentro. Dentro de la tienda, el ambiente era igualmente extraño. Había un hombre detrás del mostrador, de aspecto descuidado, con una gorra que le tapaba casi todo el rostro. No se movía, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Intenté relajarme y fui al área de las bebidas, buscando una soda o un café para mantenerme despierto. Cuando me acerqué a la cafetera, sentí una presencia a mi espalda. El tipo del mostrador había desaparecido, pero al girarme, vi a una mujer parada cerca de la entrada, vestida con ropa antigua, de los años 70 u 80. Estaba descalza, con la piel pálida y el pelo enmarañado. Me miró directamente, y su expresión era de desesperación. Sin decir nada, levantó una mano y señaló hacia la carretera, como queriéndome decir que debía irme. Intenté calmarme, pensando que solo era alguien que había pasado la noche en la estación, pero entonces escuché su voz en mi cabeza: vete. Antes de que se den cuenta de que estás aquí. Me giré rápidamente, pero ella ya no estaba. Comencé a sentir que algo iba terriblemente mal. Salí de la tienda y regresé al camión, decidido a irme, pero al intentar encender el motor, no arrancaba. Miré por el retrovisor, y allí estaba el hombre del mostrador, de pie detrás del camión, inmóvil, mirándome. A su lado había otros hombres, todos con expresiones vacías, como si no tuvieran alma. Parecían figuras sacadas de una pesadilla. Intenté llamarle a mi jefe para que me mandara ayuda, pero el teléfono no tenía señal. En ese momento, escuché un golpe en la ventana. Sobresaltado, giré la cabeza y vi a la mujer otra vez, susurrando con los labios cerrados: no mires hacia atrás, solo arranca y vete. No sabía cómo explicar la situación, pero algo me decía que debía seguir sus palabras. Cerré los ojos y giré la llave de nuevo, y para mi alivio, el camión arrancó. Sin mirar atrás, salí de la estación y aceleré tan rápido como pude. La carretera frente a mí estaba despejada, y me concentré en dejar aquel lugar atrás. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mi camión, las luces de la gasolinera habían desaparecido. En su lugar, solo había un campo vacío y oscuro. La estación había desaparecido. Sentí una mezcla de confusión y miedo. Decidí detenerme más adelante en una estación de servicio que sí conocía. Cuando entré, el cajero,
Un muchacho joven me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Todo bien?, me preguntó al verme pálido. Le conté lo que me había pasado a la gasolinera de San Judas y entonces su expresión cambió. Me miró como si estuviera viendo a un loco. Amigo, esa gasolinera no existe. Hace años, en los 70s, hubo una estación en esa carretera que se llamaba San Judas, pero la cerraron después de un accidente. Un camión se estrelló allí y causó una explosión. Nadie sobrevivió, y desde entonces, la gente dice que a veces la gasolinera aparece y desaparece, atrapando a los que pasan por allí. Intenté reírme, diciéndome que debía ser alguna historia para asustar a los camioneros, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Al día siguiente, cuando amaneció, decidí regresar a ese tramo de la carretera, buscando alguna señal de la gasolinera. Pero no había nada. Ni rastro de la estación, ni de letrero de neón. Todo lo que quedaba era un campo vacío, con restos de asfalto agrietado, como si el tiempo mismo hubiera borrado aquel lugar de la realidad. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, acelero un poco más, evitando mirar hacia los lados. Porque sé que, en algún momento de la noche, la gasolinera de San Judas volverá a aparecer, esperando a algún viajero desprevenido. Llevo conduciendo camiones desde hace más de una década, y las rutas nocturnas son algo que suelo disfrutar. Pero hubo una noche, hace unos años, que me hizo cuestionarme si valía la pena seguir en este trabajo. Me llamo Pedro, y lo que viví aquella madrugada es algo que hasta hoy no puedo explicar. Estaba en una ruta larga, a través de una carretera desierta en el norte del país. Eran casi las 2 de la mañana, y no había visto otro vehículo en varias horas. La noche era oscura, sin luna, y la única luz provenía de los faros de mi camión que iluminaban un tramo angosto de carretera. A lo lejos, vi algo que se movía en el arcén. Parecía una persona caminando a un lado del camino, algo extraño a esas horas en medio de la nada. A medida que me acercaba, pude ver que era un hombre, alto, vestido con una chaqueta negra y un sombrero viejo. No llevaba equipaje ni parecía tener un destino en particular. Reduje la velocidad, porque algo en mi interior me decía que debía ser cauteloso. Al pasar junto a él, giré la cabeza para echar un vistazo rápido, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. El hombre no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz o boca, su cara era una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado cada rasgo humano de su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y aceleré, alejándome lo más rápido posible de aquella figura sin rostro. Intenté calmarme, diciéndome que solo era el cansancio jugando con mi mente. Pero mientras avanzaba, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Sentía que alguien me estaba mirando, como si aquella figura se hubiera quedado grabada en mi mente. Decidí encender la radio para distraerme, pero en todas las estaciones solo había estática. De pronto, entre la estática, escuché una voz. Era suave, susurrante, y apenas lograba entender lo que decía. Al principio pensé que era una interferencia, pero entonces la voz pronunció algo que me dejó paralizado. Pedro. Escuchar mi nombre en una voz que parecía salir del mismísimo vacío me hizo sentir que estaba perdiendo la cabeza. Apagué la radio y traté de concentrarme en la carretera, recordándome que estaba solo, que no había nadie más allí. Pero justo cuando empezaba a calmarme, sentí un movimiento en el asiento del copiloto. Miré de reojo y allí estaba él, el hombre sin rostro estaba sentado a mi lado, mirándome con aquella cara en blanco, sin expresión alguna. Solté un grito y giré el volante bruscamente, casi perdiendo el control del camión. El camión se tambaleó, pero logré enderezarlo. Cuando miré de nuevo, no había nadie. El asiento estaba vacío, y el silencio era absoluto. Respiré profundamente y traté de convencerme de que había sido una alucinación, pero el miedo persistía. Pasaron unos minutos antes de que mi corazón volviera a latir a un ritmo normal.
decidí que lo mejor era detenerme un momento para calmarme por completo. Encontré un pequeño desvío y aparqué el camión en un espacio abierto junto a la carretera. Apagué las luces y me quedé en silencio, tratando de recuperar la calma. Pero entonces, escuché un golpeteo en la ventana del lado del pasajero. Me quedé inmóvil y mi corazón empezó a latir con fuerza otra vez. Con mucho cuidado, giré la cabeza para mirar, y allí estaba, el hombre sin rostro, golpeando suavemente el vidrio, como si quisiera que le abriera la puerta. Su mano se movía de manera lenta, rítmica, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No sabía qué hacer. Tenía el impulso de arrancar el camión y huir, pero estaba petrificado. La figura se quedó mirándome con esa cara vacía, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada penetrante. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, el hombre se alejó, caminando hacia la oscuridad, desvaneciéndose en la negrura de la noche. Encendí el camión con manos temblorosas y salí de allí a toda velocidad. Conduje sin parar hasta llegar a la siguiente ciudad, donde me detuve en una estación de servicio y, por primera vez en años, llamé a alguien para que me acompañara. Al contarle a un compañero lo que había visto, él me miró con seriedad y me dijo que yo no era el primero en ver al hombre sin rostro. Al parecer, en esa carretera, algunos conductores reportaban ver a un hombre alto y vestido de negro, sin rostro, como un aviso de mala suerte o de algún accidente próximo. Nadie sabía quién era ni por qué aparecía, pero todos coincidían en una cosa: siempre que alguien lo veía, algo malo ocurría en la carretera. Aquel encuentro fue suficiente para convencerme de evitar esa ruta de noche. Desde entonces, siempre busco caminos alternativos, y me aseguro de no viajar solo en tramos solitarios. No sé qué era esa figura ni qué quería, pero una cosa tengo clara: aquella noche en la carretera, vi algo que ningún ser humano debería ver. Llevo años manejando mi camión en rutas de largas distancias y en horas extrañas, y siempre he creído tener la cabeza fría para manejar cualquier situación. Pero lo que me ocurrió en una noche de octubre me hizo replantear esa confianza en mí mismo. Había salido temprano por la mañana, y ya para la medianoche seguía en la carretera, intentando llegar al punto de entrega antes de que amaneciera. Decidí poner la radio para mantenerme despierto, que era una estación de música country, algo monótona, pero mejor que el silencio absoluto. La noche estaba tranquila, y la carretera desierta. De repente, la música se detuvo, y hubo un ruido extraño, como un zumbido. Pensé que era una interferencia, tal vez de una torre de radio cercana, así que cambié la frecuencia. Para mi sorpresa, solo se escuchaba estática en todas las emisoras. Frustrado, decidí apagar la radio, pero justo cuando mi dedo estaba sobre el botón, escuché una voz. «Buenas noches, amigo, ¿a dónde crees que vas tan rápido?». La voz era rasposa, profunda, como la de un hombre mayor que hubiera fumado toda su vida. Me quedé helado. No sabía si lo había imaginado o si realmente alguien me había hablado desde la radio. Volví a subir el volumen lentamente, y la voz se apareció, esta vez mucho más clara. «No es seguro conducir a estas horas, ¿sabes? Hay cosas en la carretera que no pertenecen a este mundo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté calmarme, diciéndome que solo era algún tipo de programa de radio nocturno. Quizás un programa de terror, pensé. Decidí no prestar atención, pero justo cuando mi mente intentaba relajarse, la voz continuó. «Raúl, ¿sabes quién soy?». Escuchar mi propio nombre hizo que me estremeciera. ¿Cómo podía saber mi nombre? Era imposible. Empecé a sentir un sudor frío en las palmas y miré por el retrovisor, esperando ver algo inusual, pero la carretera seguía vacía y oscura. «¿Recuerdas hace 5 años, cuando dejaste a ese tipo en la estación de servicio?», continuó la voz. «El hombre al que nunca quisiste ayudar». Mi mente regresó a un recuerdo que pensé haber olvidado. Era cierto, una noche, en una gasolinera, un hombre extraño se acercó pidiendo un aventón.
Olía a alcohol y estaba en mal estado, así que decidí ignorarlo. Pero, ¿cómo podía saber eso alguien en la radio? Podrías haberlo ayudado, Raúl, dijo la voz, sonando más cercana, más acusadora. Esa noche, su suerte se acabó. Empecé a sentirme agobiado y asustado. La radio crepitaba, y por un segundo, escuché lo que parecían gritos ahogados a la estática, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Intenté apagar la radio, pero el botón no respondía. La voz seguía hablando, esta vez con un tono de rabia y desesperación. Tú podías haberme salvado, Raúl. Tú eras mi última esperanza, y me dejaste. Me dejaste morir. En ese momento, un pensamiento horrendo cruzó por mi mente. No podía ser, no tenía sentido, pero algo dentro de mí sabía que esa voz era la del hombre que dejé atrás en aquella estación. Traté de controlar el pánico, respirando hondo y concentrándome en la carretera, pero mi visión empezó a nublarse. Las luces de mi camión parecían fallar, parpadeando, y la figura de alguien apareció en medio de la carretera. Era él. Parado en el asfalto, mirándome fijamente, con los ojos llenos de rencor. Clavé el freno, tratando de detenerme a tiempo, pero mi camión patinó. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero nunca llegó. Cuando finalmente abrí los ojos, no había nada ni nadie en la carretera. Mis luces funcionaban perfectamente, y el camión se había detenido en seco. Me tomó varios segundos recuperar el aliento y entender que estaba solo. O eso pensaba. Siempre estaré aquí, Raúl, susurró la voz en la radio, esta vez con un tono casi de burla. No puedes escapar de tus actos. Apagué la radio, y esta vez, milagrosamente, respondió. No encendí la radio por el resto de la noche ni en muchas de mis rutas después de eso. Sin embargo, aún hoy, cuando estoy en la carretera en la oscuridad, creo escuchar una voz en mi mente, recordándome aquel error de hace años. La voz de alguien que espera en la carretera a que algún día yo vuelva a pasar. Mi nombre es Saúl, y llevo 20 años recorriendo el país como camionero. He viajado de norte a sur, y de este a oeste, y pocas cosas en la carretera me sorprenden ya. Sin embargo, una experiencia en particular cambió para siempre la forma en que veo mi trabajo y el tiempo que paso en las rutas solitarias. Era una noche oscura, con una tormenta que hacía que la carretera se sintiera más peligrosa que nunca. El viento golpeaba con fuerza mi camión, y la lluvia era tan densa que apenas podía ver a unos metros delante de mí. Me encontraba en una carretera secundaria, atajos que tomamos los camioneros para ahorrar algo de tiempo y gasolina. Sabía que estaba en el medio de la nada, sin gasolineras ni estaciones de descanso en muchos kilómetros, y no había visto otro vehículo en horas. A lo lejos, entre la bruma de la lluvia y las sombras de los árboles, vi una figura en el borde de la carretera. Lo primero que pensé fue que debía ser otro camionero con problemas en el motor o alguien que había quedado varado en ese mal tiempo. Reduje la velocidad y, al acercarme, vi que era un hombre, empapado y temblando. Llevaba puesta una chaqueta vieja y desgastada, y su mirada era algo que me inquietó de inmediato. Parecía asustado, casi desesperado. Bajé la ventanilla y le grité, tratando de cubrirme un poco del aguacero. ¿Necesitas ayuda? El hombre sintió lentamente, sin decir una palabra, y señaló hacia la cabina del camión, como pidiendo subir. Dudé por un momento, pero pensé que era inhumano dejarlo ahí. Abrí la puerta y lo dejé subir. Se sentó en el asiento del copiloto y, mientras se acomodaba, no podía evitar notar que su ropa parecía mucho más antigua de lo normal, como de otra época, pero pensé que quizás solo era un tipo excéntrico. Arranqué de nuevo, y el silencio en la cabina era tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿Llevas mucho tiempo esperando?, pregunté, tratando de sonar casual. El hombre se quedó en silencio por un momento, mirando al frente con una expresión extraña en su rostro,
como si estuviera reviviendo algún recuerdo doloroso. Perdí mi camino, susurró, apenas audible. Algo en su tono de voz hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté mantener la calma y seguí conduciendo. Unos minutos después, noté algo aún más extraño. No veía reflejo del hombre en el parabrisas. La luz de la cabina y el reflejo de las luces delanteras debían mostrar su silueta, pero no había nada. Decidí no pensar en eso. Tal vez era solo mi cansancio, o la luz, o el clima. Pero cada vez que lo miraba de reojo, sentía que su presencia se hacía más pesada, como si estuviera llenando el espacio con una energía extraña y opresiva. A los 20 minutos, la tormenta empezó a calmarse un poco. Me sentía un poco más tranquilo, pero entonces escuché un susurro que venía de su dirección. Al principio pensé que estaba hablando solo, pero luego pude escuchar claramente lo que decía. No debí haber salido esa noche. No debí tomar esa curva. Al escucharlo, sentí un pánico irracional. Traté de mirar de nuevo de reojo, sin girar completamente la cabeza, y me di cuenta de que él no estaba viendo hacia la carretera. Sus ojos estaban fijos en mí, pero de una manera escalofriante, como si estuviera atravesándome con la mirada. Su rostro parecía pálido y, aunque debía estar mojado por la lluvia, no había ninguna gota en su piel, como si jamás se hubiera mojado realmente. ¿Qué curva? Logré preguntar, sintiendo que mi voz temblaba. Sin apartar su mirada, me respondió en un tono sombrío. La curva en la que morí. Esas palabras me hicieron helar la sangre. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una sonrisa torcida, perturbadora. Intenté mantener la calma, diciéndome que seguramente estaba alucinando, que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero en ese momento, él señaló hacia el frente y dijo: allí fue, justo allí. Miré hacia donde señalaba y reconocí la curva de la que hablaba. Era una curva cerrada y peligrosa, donde muchos conductores habían tenido accidentes. La recordaba bien porque había escuchado historias de camioneros que decían haber visto cosas extrañas en ese tramo, pero nunca les presté atención. Al acercarnos, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera intentando empujarme hacia abajo. Entonces, en el borde de la carretera, vi una figura desvanecida, un camión destrozado y el cuerpo de un hombre en el suelo, el mismo hombre que estaba sentado a mi lado. Mi mente intentó procesarlo, pero no tenía sentido. Miré de nuevo hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío. El hombre había desaparecido. Sentí el pánico apoderarse de mí y pisé el acelerador, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. No fue sino hasta varios kilómetros después, cuando logré detenerme en una parada de camiones, que realmente procesé lo que había ocurrido. Estaba en shock, y algunos camioneros que estaban descansando allí se acercaron, notando mi estado. Les conté lo que me había pasado, esperando que se rieran o que me dijeran que solo era un truco de mi cansancio, pero uno de los más viejos me miró con seriedad y asintió. ¿Fue en la curva del kilómetro 57? Me preguntó. Asentí, sorprendido. Él me explicó que, hace muchos años, un camionero había perdido el control en esa misma curva durante una tormenta. Murió al instante, y desde entonces, algunos conductores decían haber recogido a un pasajero extraño en noches de tormenta, que siempre desaparecía al llegar a esa curva. Intenté decirme que era solo una leyenda, algo que los camioneros repetían para asustarse unos a otros. Pero esa noche, mientras seguía mi camino, cada sombra en la carretera me parecía el reflejo de aquel hombre, y cada curva cerrada me recordaba a ese pasajero de medianoche, que nunca encontraría su camino de regreso. Soy Manuel, y llevo más de 20 años trabajando como camionero. Las noches en la carretera me han dado muchas historias para contar, y he presenciado cosas que la mayoría de la gente consideraría imposibles. Pero hubo una noche, en una ruta remota, donde la realidad pareció torcerse de una forma que hasta hoy no logro entender.
Era una madrugada nublada y estaba transportando carga pesada a través de un tramo solitario en el norte. Las carreteras estaban vacías, sin un solo vehículo a la vista. Todo parecía normal, hasta que noté que había neblina en la carretera, algo extraño porque el pronóstico no indicaba nada de niebla en esa región. Al principio, pensé que no era nada fuera de lo común, pero luego la niebla comenzó a espesarse de manera inusual, hasta que apenas podía ver unos pocos metros adelante. Decidí reducir la velocidad y mantenerme alerta. La visibilidad era pésima, y el silencio de la madrugada, combinado con la densa niebla, creaba una atmósfera inquietante. Fue entonces cuando noté algo extraño en el borde del camino. Parecían luces, como las de otro vehículo, pero eran tenues y parpadeaban de forma errática. Pensé que podría tratarse de otro camionero que había tenido algún problema, así que decidí detenerme para ayudar. Apagué el motor y salí del camión, con una linterna en mano. Caminé hacia las luces, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un vehículo. Las luces parecían flotar en el aire y, al inspeccionar más de cerca, pude ver que provenían de linternas antiguas, sostenidas por figuras de aspecto borroso, como sombras humanas. No podía ver sus rostros, pero todos parecían estar mirando hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Les pregunté si necesitaban ayuda, pero no hubo respuesta. Entonces, uno de ellos alzó su linterna, señalando la carretera hacia adelante, como si intentara indicarme algo. Me quedé helado, mi instinto me decía que no debía seguir avanzando, pero algo en aquella figura me daba una sensación extraña, como si realmente quisiera advertirme de algo peligroso. Decidí regresar a mi camión. Pero, al girarme, noté que mi vehículo había desaparecido. Todo a mi alrededor era niebla y oscuridad, y ni siquiera se escuchaba el motor del camión. Comencé a caminar, desesperado, pero no lograba ubicarme. Entonces escuché voces, susurrando palabras incomprensibles, y cada vez se acercaban más. Las figuras empezaron a moverse, rodeándome. Sus formas se hicieron más definidas, y pude ver que llevaban ropa desgarrada, antigua, como si llevaran años perdidos en ese lugar. Las figuras murmuraban una y otra vez, como si intentaran advertirme algo que no alcanzaba a comprender. En ese momento, una de las figuras, una mujer de cabello enmarañado y ojos apagados, se acercó lo suficiente como para que pudiera escuchar su voz con claridad. «Regresa, o nunca encontrarás el camino de vuelta». Aterrado, intenté correr hacia cualquier dirección, desesperado por escapar. Las figuras me seguían de cerca, como sombras, y sus susurros se mezclaban en un coro que parecía provenir de todos lados. Después de correr sin rumbo por lo que parecieron horas, finalmente encontré mi camión, parado en el mismo lugar donde lo había dejado. Subí al vehículo sin mirar atrás, y cuando arranqué, la niebla comenzó a disiparse lentamente. A medida que avanzaba, podía ver que las figuras desaparecían poco a poco, hasta que solo quedaba la carretera solitaria y el eco de mi respiración agitada. Más adelante, me encontré con una pequeña estación de servicio y decidí detenerme para recuperar el aliento. Al bajar del camión, el encargado me miró con extrañeza y me dijo: «Estabas por la carretera de los desaparecidos, ¿verdad?». Lo miré confundido, y él continuó: «Esa carretera tiene su historia. Cuentan que, hace años, un autobús lleno de pasajeros desapareció en medio de la neblina. Nunca encontraron rastro alguno. Algunos dicen que los espíritus de esos viajeros vagan por la niebla, atrapados, buscando una salida. Los pocos que los han visto, bueno, pocos regresan para contarlo». Subí de nuevo al camión sin decir nada, con la piel todavía erizada. Desde entonces, cada vez que veo niebla en la carretera, siento que esos ojos siguen mirándome, esperando el momento en el que me adentre en su territorio, donde el tiempo y la realidad se disuelven en una espesa neblina de la que tal vez no haya regreso. Soy José, y llevo más de 15 años como camionero en rutas largas.
La carretera es mi hogar, mi rutina y, muchas veces, mi escape. He visto de todo, desde accidentes terribles hasta fenómenos meteorológicos de los que apenas salí ileso. Pero hay algo que me pasó hace unos años que me dejó marcado para siempre. Era una madrugada de invierno y el aire estaba helado. No había casi nadie en la carretera y tenía que hacer una entrega urgente al otro lado del país. Llevaba varias horas conduciendo sin descanso, así que decidí buscar un lugar para estacionarme y dormir un rato. A lo lejos, vi lo que parecía ser una vieja estación de servicio. Tenía una luz parpadeante en un cartel que apenas se sostenía en pie. Al llegar, me di cuenta de que el lugar estaba completamente vacío. La gasolinera tenía un aire abandonado, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Pero lo que realmente me inquietó fue la sensación de que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Respiré hondo y decidí no hacerme ideas. Era un simple lugar para descansar y no necesitaba más. Apagué el camión y me recliné en el asiento, tratando de relajarme y cerrar los ojos. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché un golpe en la ventana del lado del copiloto. Mi corazón dio un salto, y al abrir los ojos, vi a un hombre parado allí. Vestía una chaqueta oscura y parecía tener el rostro cubierto de sombra. Apenas podía ver sus rasgos, pero noté que estaba mirando directamente hacia mí. Algo en sus ojos me hizo estremecer, parecían vacíos, sin vida. Abrí la ventana un poco, lo suficiente para preguntar qué necesitaba. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté con cautela. El hombre me miró durante un momento que pareció eterno. Su voz era extraña, susurrante y casi como si hablara desde muy lejos. La última parada, José. Es hora de tu última parada. Me quedé congelado. ¿Cómo sabía mi nombre? Decidí ignorar el miedo que comenzaba a invadirme y traté de cerrar la ventana, pero el hombre alzó una mano, bloqueándola. No hizo fuerza ni intentó entrar, pero su mano helada me mantenía atrapado. Fue entonces cuando noté algo extraño. Sus uñas estaban llenas de tierra y sus dedos parecían quebradizos, como si hubiera salido de una tumba. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque mi voz sonaba mucho menos firme de lo que hubiera querido. Él sonrió, y esa sonrisa me hizo estremecer. Era una mueca de locura, pero al mismo tiempo de tristeza. Lentamente, retiró la mano y dio un paso atrás. Muchos como tú han pasado por aquí, José, dijo en tono lúgubre. Algunos nunca regresan. Y sin decir más, se alejó y desapareció en la oscuridad, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cerré la ventana rápidamente, y mi primer impulso fue arrancar el camión y salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando miré el tablero, me di cuenta de que no tenía combustible suficiente para llegar a otra estación. La única opción era quedarme un poco más, al menos hasta que amaneciera. La noche avanzaba lentamente, y cada minuto parecía una eternidad. De pronto, mientras intentaba calmarme, escuché pasos alrededor del camión. No podía ver nada, pero sabía que alguien estaba allí. Los pasos se detuvieron justo en mi puerta, y escuché una voz que susurraba, esta vez distinta a la del hombre. Parecía la voz de una mujer, suave y lastimera. No estás solo aquí. El pánico me invadió. Intenté ignorar la voz, cerré los ojos y me dije que todo esto era una pesadilla, fruto de mi cansancio. Pero los susurros continuaron. Parecían provenientes de todas direcciones. No te vayas, quédense con nosotros, no hay escapatoria. Finalmente, no pude soportarlo más. Arranqué el motor, decidido a salir de ahí, aunque tuviera que detenerme en medio de la carretera por falta de gasolina. Conduje a toda velocidad, y mientras me alejaba, vi por el retrovisor algo que jamás olvidaré, un grupo de figuras oscuras de pie junto a la estación, mirando cómo me iba. Cada una parecía esquelética, desfigurada, con rostros de angustia. Era como si estuvieran atrapados en ese lugar, condenados a vagar sin descanso.
logré llegar hasta una estación de servicio varios kilómetros adelante y, al amanecer, finalmente me sentí a salvo. Le conté mi experiencia a uno de los empleados, esperando que se riera de mí o me dijera que era una tontería. Pero en cambio, su rostro se puso serio y me miró fijamente. Esa estación ha estado cerrada por años. Dicen que en ese lugar hubo un accidente terrible hace mucho tiempo. Un camión se quedó sin frenos y se estrelló, matando a varios que estaban en la parada en ese momento. Desde entonces, nadie se atreve a detenerse allí. A algunos camioneros, bueno, a algunos les pasa como a ti. Nunca volví a tomar esa ruta, y cada vez que recuerdo lo que vi aquella noche, siento que parte de mí se quedó en esa gasolinera. Ahora, cada vez que hago una parada, siempre reviso a mi alrededor. Porque sé que en algún lugar, esas almas siguen esperando, buscando compañía y esperando a su próximo visitante. Espero que este relato sea lo que necesitas para tu canal de YouTube y que mantenga a tus oyentes en suspenso. Éxito en tu próximo video. Me llamo Daniel y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de mi país. He cruzado rutas solitarias, montañas y tramos interminables donde las sombras parecen alargarse más de lo que deberían. Pocas cosas me asustan después de tanto tiempo, pero hay una carretera en particular que he evitado durante años, y tengo mis razones. Todo comenzó una noche de invierno, mientras llevaba una carga de materiales hacia el norte. La nieve cubría el pavimento, y una tormenta se acercaba rápidamente. Me encontraba en la frontera del estado cuando recibí un mensaje urgente de mi jefe: debía tomar un desvío. Al parecer, la carretera principal estaba cerrada por un accidente, y el único camino disponible era uno que llamaban la Ruta Fantasma. Nunca había oído de esa carretera antes, pero necesitaba llegar a tiempo y no había otra opción. Me dieron las coordenadas y, contra mi instinto, giré hacia la salida indicada. La ruta era estrecha, rodeada de un bosque espeso y árboles retorcidos que parecían deformarse bajo la luz tenue de la luna. Conduje durante horas, y la tormenta empeoraba. La visibilidad era casi nula, y la nieve comenzaba a acumularse en el parabrisas. Pero lo peor fue cuando mi radio comenzó a fallar. Primero solo hubo estática, luego escuché algo que parecía un murmullo. Intenté sintonizar otra frecuencia, pero la voz seguía ahí, susurrando palabras incomprensibles. Me puse nervioso y apagué la radio. No pasó mucho tiempo antes de que viera una figura en medio de la carretera. Frené de golpe, y los neumáticos resbalaron en el hielo, deteniéndose a pocos metros de ella. Era una mujer joven, vestida con un suéter gris y pantalones de mezclilla desgastados. Parecía congelada, con la mirada perdida en el vacío. Abrí la ventanilla y le grité, pero no respondió. La nieve caía con fuerza, y no podía dejarla allí, así que bajé y le ofrecí ayuda. Cuando me acerqué, me di cuenta de que sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella se giró hacia mí y me susurró: «No sigas adelante». Esas palabras me helaron más que el frío. Mi instinto me decía que la dejara, que regresara al camión y siguiera conduciendo, pero algo en sus ojos me obligaba a escucharla. Sin embargo, al girarme para volver a la cabina, noté que ya no estaba. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Respirando profundamente, subí al camión y traté de convencerme de que era solo el cansancio jugando con mi mente. Pero entonces, en el espejo retrovisor, la vi sentada en el asiento trasero. No sabía cómo había subido, y el miedo me paralizó. Intenté mantener la calma, pero el aire en la cabina se volvió denso, casi irrespirable. Sin moverme, le pregunté: «¿Por qué estás aquí?». No obtuve respuesta, solo el sonido de su respiración, un susurro entrecortado que llenaba el silencio. Sin mirarla directamente, seguí conduciendo, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo.
La temperatura descendió hasta el punto en que podía ver mi propio aliento. Después de unos minutos, ella empezó a hablar. Me contó una historia, una que no olvidaré jamás. Éramos un grupo de jóvenes, aventureros, con el mundo por delante, dijo con una voz temblorosa. Venimos a esta carretera, buscando emociones fuertes. Queríamos desafiar lo desconocido, probar que no temíamos nada, pero estábamos equivocados. Algo nos siguió. Algo que no era humano. Uno a uno, mis amigos fueron desapareciendo, arrastrados por las sombras. Yo fui la última en verlo, en comprenderlo, pero ya era tarde. Mientras hablaba, mi corazón latía cada vez más rápido. Las palabras de la mujer se mezclaban con recuerdos fragmentados de noticias que había escuchado años atrás, sobre desapariciones en esa misma ruta. De pronto, la luz de los faros iluminó una figura en medio de la carretera. Era un hombre que llevaba un sombrero de camionero y una chaqueta de cuero, con una expresión desencajada. Frené, pero esta vez no bajé. No quería volver a enfrentarme a otra aparición. Para mi sorpresa, el hombre se acercó a mi ventana y tocó suavemente el vidrio. Amigo, no te detengas. Sigue adelante y no mires atrás, me advirtió con voz urgente. Le obedecí, y cuando miré por el retrovisor para ver si aún estaba ahí, lo único que vi fue un vacío oscuro, como si la carretera misma se estuviera desmoronando en una nada infinita. Fue entonces cuando escuché su voz otra vez. No volverás a casa, no mientras estés aquí. El pánico se apoderó de mí. Aceleré, intentando huir de aquel lugar, pero la carretera parecía alargarse eternamente. No importaba cuánto avanzara, el paisaje no cambiaba. Árboles deformes, sombras danzantes, y el sonido de susurros llenaban el aire. De repente, un fuerte estruendo sacudió el camión. Pensé que había atropellado algo, así que frené y bajé para revisar, a pesar de todo. Alrededor de las ruedas no había ningún rastro de un impacto, pero cuando volví a la cabina, la mujer estaba allí, de pie frente al volante. Ya no estás en tu mundo, dijo, mientras la oscuridad consumía todo a nuestro alrededor. Mi mente intentaba encontrarle lógica a lo que estaba viviendo, pero me di cuenta de que había perdido toda noción del tiempo. No sabía cuánto llevaba allí, ni si el camino tenía fin. Al mirarla de nuevo, comprendí algo que heló mis huesos. La mujer no era un fantasma cualquiera, ella era el último rastro de los que se habían perdido en esa carretera. Con un esfuerzo sobrehumano, aparté la vista y cerré los ojos, rezando porque todo fuera una pesadilla. Cuando volví a abrirlos, me encontraba en una carretera conocida, cerca del desvío original. La nieve había desaparecido, y el clima estaba despejado. Suspiré de alivio y miré el reloj. Eran las 6 de la mañana, aunque juraría que había estado en esa carretera por días. Al llegar a mi destino, decidí no contarle a nadie lo que había vivido. No sabía si me creerían o si era mejor guardar silencio. Desde esa noche, evito cualquier camino que no conozca bien. A veces, mientras conduzco, siento una presencia detrás de mí y un susurro que dice, recuerda que nunca se abandona la ruta fantasma.